sea con todos los santos. Qué alegría que el Señor nos concede esta oportunidad. Vamos a ponernos en su mano para que podamos aprovechar espiritualmente esta oportunidad, hermanos. Amén. ¿Será que están escuchando bien allá atrás? ¿Escuchan así bien? ¿Se escucha allá en el fondo? Amén. Orémosle pues al Señor, que es el primero que nos está esperando. Dijo que donde estamos 2 o 3, Él está. Así que tenemos un buen quórum, porque hay más de 3. Entonces oremos al Señor que está con nosotros. Volvámonos a Él en espíritu, porque Él mora dentro de nosotros. Vamos a venir a Él por medio de su sangre y vamos a invocarle de todo corazón. Vamos a centrarnos en el Señor, que Él es el que merece toda nuestra atención, y vamos a pedirle su gracia para que Él nos ayude. Amén. Padre querido, Padre muy querido, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, en el cual nos reunimos delante de ti, te damos las gracias, Señor, por haber preparado para nosotros esta ocasión. Como leemos en tu palabra, Señor, que tú ya tienes nuestra agenda preparada de antemano. Y tú eres quien nos has reunido porque nos amas. Y nos has reunido en ti, en tu Hijo, en tu Espíritu, bajo la preciosa sangre del Cordero de Dios. Señor, tú nos convidas a mirarte a ti y ser salvos. No podemos mirar a ningún otro lugar para ser salvos. Tú nos has salvado solamente en tu Hijo, el único nombre en que podemos ser salvos. Gracias, Señor. Padre, te encomendamos todo nuestro ser y todo lo que atañe a nosotros. Tú conoces nuestra condición humana y cuánto te necesitamos. Por eso te entregamos todo en tus manos. Límpianos con tu sangre, fortalécenos con tu Espíritu. Gracias por cada hermano y hermana, por cada anciano y cada joven, por todas las personas que tú escogiste y nos trajiste a ti. Señor, tu Espíritu sea fortaleciendo nuestro espíritu y también iluminando nuestro entendimiento y tratando con nuestra alma y sosegándonos, dándonos descanso en ti, Señor. También te entregamos todo lo relativo a nuestro cuerpo, todo lo relativo a la logística de este campamento aquí, Señor, en Quintero. Gracias por los hermanos que han trabajado, sirviéndote a ti y a tu familia, a tus siervos, a sus hermanos. Te rogamos que seas dándole mucha alegría y descanso, bendiciendo cada labor. Bendice también este lugar. Queremos que seas tú el que va adelante, que seas tú el que nos des a cada uno tu palabra. Tu palabra llegue a nuestros corazones y nos conquiste para ti. Seas tú preparándonos y ayudándonos. Sé tú iluminándonos. Señor, no queremos quedar meramente en lo natural. Por eso invocamos tu nombre. Porque el toque tuyo, tu presencia es la que hace la diferencia. Nosotros somos vasos de barro, pero tú eres el tesoro que has querido esconder en vaso de barro. Señor, sé tú, de delante de ti. Concédenos, Señor, seguirte. Que tú vayas adelante y nosotros te sigamos de cerca, Señor, en el Espíritu.
Despierta nuestro espíritu, Señor, y tócanos. Y háblanos tu palabra. Danos la gracia de poderla repartir, Señor, de poderla compartir ordenadamente según tu espíritu. Que podamos entender, que podamos seguir tu palabra y tú nos ilumines. Llena nuestros corazones. Danos un espíritu fervoroso y fuerte, y también para que estemos sujetos a ti en todo tiempo con alegría. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Agradecemos al Señor de que estamos hermanos de diferentes lugares. Con algunos ha habido la oportunidad de compartir algunas cosas y con otros no ha habido la oportunidad, sino que hay que tratarlas. Entonces yo les ruego a los hermanos que ya vieron algunas cosas, que tengamos paciencia para con nosotros, que apenas vamos a decirlas por primera vez. De todas maneras nos sirve repasarlas, masticarlas de nuevo, como cuando el Señor decía que los animales limpios eran aquellos que rumiaban, o sea que masticaban las cosas para digerirlas bien, no tragando ni crudo ni entero, sino bien masticado. Entonces vamos a ver algunas cosas en la palabra que nos muestran lo cercano que está el tiempo de la venida del Señor. Claro que no pretendemos decir el día y la hora del Señor Jesús. Eso, Dios nos guarde de esa necedad, de esa locura. Nunca lo hemos dicho ni pensamos decirlo. Pero sí que está cerca, que el verano está cerca. Entonces vamos a ver algunas cosas iniciales hoy que nos ayuden a ubicarnos para entender nuestros tiempos. El Señor mandó que veláramos en cuanto a las señales de los tiempos. Entonces vamos a ver eso en la palabra del Señor para poder ubicarnos con la ayuda de Él en el tiempo en el cual estamos y en el tiempo en el cual se requiere de nuestro esfuerzo, de nuestra acción en Cristo, amén, de nuestra participación, de estar dependiendo de la gracia del Señor. Le entregamos al Señor nuestra condición, así que confiemos en su gracia y miremoslo a Él. Para esto de los tiempos, quiero que vamos a Daniel. Inicialmente vamos a ver algunas frases que él, por el Espíritu del Señor, usó aquí y que después volvieron a ser usadas, también inspiradas por el Espíritu, usando de nuevo frases y relacionándolas y desarrollándolas. Entonces eso nos ayudará. Cuando Jesús habló de estar atentos a las señales de los tiempos, Él estaba usando expresiones que ya venían desde atrás, que su propio Espíritu había inspirado en los profetas, como nos enseña Pedro, que era el Espíritu de Cristo que operaba en los profetas anunciando estas cosas. Cristo no solamente es el linaje de David, o sea, su descendiente, el hijo de David, el Mesías, también Él es la raíz de David, antes de David. De hecho, era Cristo el que operaba en David, y por eso a veces David hablaba como Cristo, y por eso a veces al referirse al Mesías se lo relaciona con el nombre de David. Daniel capítulo 2, después del sueño que ustedes ya saben que tuvo Nabucodonosor y se le olvidó, y que por poco mata a Daniel y a sus compañeros junto con un mago de Babilonia, en fin, ellos, los compañeros de Daniel, con él oraron para que Dios les revelara eso que nadie sabe sino Dios, porque ¿quién va a saber lo que sueña la gente, especialmente si se le olvida? Solo Dios. Y Dios reveló esto para mostrar que esta revelación e interpretación
viene de parte del Señor. Amén. Y era no solo para responder la inquietud de Nabucodonosor acerca de lo que había de acontecer después de él, sino que era para hacérselo saber a sus santos, a todos. Por eso los profetas y apóstoles posteriores e incluso el mismo Señor Jesús usa estas palabras. Entonces, en el capítulo 2 voy a ir al versículo 19. Allí en el 18 está la oración de ellos, y entonces en el 19 dice entonces. O sea, después de que ellos indagaron con Dios mismo, entonces Dios mismo hizo algo que solo Él puede hacer. En el 18 está esa indagación. Y en el 13 dice entonces, después de orar, de indagar, preguntar a Dios. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, esto que vamos a leer que dijo Daniel, todavía antes de interpretar con detalle el sueño, él ya sacó la quinta esencia del sueño, las consecuencias de entender ese sueño, lo que eso implica. Por eso esta primera frase, que a veces la leemos tan rápido, es lo que concluyó Daniel, el resultado que él lo resume, pero eso es como decir lo que él destiló de esta experiencia. Antes de decir que la cabeza representaba tal cosa y el otro, los pechos, los brazos de plata, etc., él se dio cuenta de lo que significaba todo eso. Y fíjense que lo que Daniel vio en todo esto es a Cristo. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, ¿para qué vamos a dejar a Cristo a ponernos a leer a Daniel? No, es Cristo el que apeló a Daniel, que nos manda a leer Daniel y entender Daniel. Y es Cristo el que operó en Daniel. Y es acerca de Cristo de lo que habla Daniel, aunque uno dice, pero ¿cómo si es una estatua y habla de Babilonia y de Persia? Sí, pero no termina ahí. Sí habla de Babilonia y Persia y Grecia y Roma y la Unión Europea y el Anticristo, pero no termina ahí. Termina en el reino de los santos del Altísimo. Es el reino de Dios y de Cristo. Entonces ahí se está revelando los padecimientos y las glorias de Cristo. Vamos a verlo. Pero por lo tanto, entonces leamos ese verso ahora, el 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Y aquí está lo que descubrió Daniel por el significado que se le dio de este sueño de Nabucodonosor, que luego el tema se repite vez tras vez con ampliaciones cada vez más profundas en las demás revelaciones que hablan de lo mismo, pero más detallado. Entonces dice, porque suyos, o sea, del Dios, y dice el nombre de Dios de siglos en siglos, o sea, Dios pasando por la historia. No es solo la historia avanzando sola, suelta, no. Lo que vio Daniel es que la historia está en las manos de Dios. Y el significado de la historia está en las manos de Dios. ¿Y para quién es la historia? Para la gloria de su Hijo. Todo lo que Dios hace, lo hace para su Hijo. Él es el heredero del Padre. El heredero del trabajo de Dios. Y por eso dice el nombre de Dios bendito de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y cuando habla del poder y la sabiduría de Dios, suyos, de Dios,
ya está hablando de Cristo. Ustedes se acuerdan de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 24, dice que el poder y la sabiduría de Dios son Cristo. Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces Daniel, al ver lo que significaba aquel sueño, él se dio cuenta que estaba siendo revelado el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y que Dios es bendito siglo tras siglo. Amén. Y que Dios se está revelando a través de la historia. Dios está detrás de la historia, detrás del gobierno de la historia, detrás de la ordenación de los tiempos. Él está mostrando su sabiduría porque Dios está trabajando con un objetivo, muy sabiamente está trabajando Dios. Y Él puede hacer las cosas que se propuso. Él tiene el control de lo que pasa en el universo. Y todo lo que pasa en el universo lo maneja Dios. Y es para exaltar a su Hijo. Como cuando Él murió, resucitó, le dijo: hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el significado de la historia. Siéntate, hijo, yo voy a hacer algo mientras tú estás sentado a mi diestra. Antes de que vuelvas otra vez a la tierra, yo voy a hacer algo. Y lo que yo voy a hacer es poner tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y quiénes son sus enemigos? Primero, era ese querubín lucero que se rebeló y llegó a ser el diablo, y que se llevó con él 1/3 de los ángeles de Dios, incluidos principados. Incluso esos principados, aliados de Satanás, llegaron a ser los inspiradores de los imperios mundiales. Ustedes se acuerdan en Daniel 10, cuando se le revela a Daniel que había una guerra en los cielos y que los ángeles estaban luchando contra el príncipe de Persia. Y el príncipe de Persia no se refería al de la tierra, sino al del cielo. Entre los enemigos de Dios, entre los aliados de Satanás, había uno que era el príncipe de Persia, maligno, de los gobernadores de las tinieblas del siglo, o sea, principados en las regiones celestiales, de gran poder. Y ellos fueron los que inspiraron el imperio persa. Por eso cuando cayó ese príncipe en una guerra celestial con ángeles de Dios, también el imperio persa cayó. Luego vino el príncipe de Grecia, el celestial maligno, y subió el imperio griego. Cuando se acabó el de Persia, vino el de Grecia, y ahí subió el imperio griego. Y así esos dos son un símbolo de los demás, porque los del maligno son 7. Y son mencionados en Apocalipsis. En el tiempo de Juan, 5 ya habían caído. Uno era, el otro estaba por venir, y el octavo sería como uno que viene de los 7. Es como si sintetizara todo el misterio de iniquidad en el mundo para hacer la madurez de la cizaña en el fin. Y por eso en Apocalipsis se le llama el octavo, que es de entre los 7. Y por eso en Apocalipsis 13, ese último, global, el gobierno del anticristo, tiene una mezcla de todo. Tiene cuerpo de leopardo como Grecia, tiene boca de león como Babilonia, tiene pies de oso como Persia, y etcétera. Todo lo anterior está sintetizado en el final. Por eso dice que el octavo es de entre los 7. El primero fue Egipto, el segundo Asiria. Eso que se llaman príncipes o cabezas del dragón se corresponden con las cabezas de la bestia. La bestia es la parte natural, es el imperio aquí en la tierra. Pero esos imperios son dirigidos y expresan
otros príncipes que ya no son terrenales, sino que son de las legiones celestiales, pero que se rebelaron contra Dios y son enemigos de Dios. Y por eso el Padre dice: hijo, yo voy a poner a tus pies todos tus enemigos. Empieza en los aires y sigue en los imperios mundiales hasta el anticristo. Y también los seres humanos fuimos desde el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, nos convirtieron, al venderse al poder del pecado, en enemigos, y éramos también nosotros, como dice Pablo a los Colosenses por el Espíritu Santo, también nosotros éramos enemigos, y estábamos muertos también nosotros en delitos y pecados, pero el Señor ascendió, y a los enemigos que se arrepintieron los hizo amigos, los perdonó, los limpió, los regeneró, los resucitó y los sentó con él en lugares celestiales, y a los vencedores nos hace reyes y sacerdotes con él, para el reino final que manifiesta la gloria de Cristo. Pero toda la historia, no solo el final es la economía o dispensación del cumplimiento de los tiempos, como dice Pablo a los Efesios, varios tiempos, pero todos esos tiempos son dirigidos por la mano de Dios a un final. Hijo, siéntate a mi diestra, yo voy a poner todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y en este libro, enrollado con 7 sellos, ahí está todo el plan, que al desarrollarse va a concluir con esa victoria. Y cuando llegue el 7º sello, y hay 7 trompetas, y se toca la última trompeta, la conclusión de todo ese proceso del Hijo ascender, se le da el libro, se sienta a la diestra del Padre y empieza a abrir el libro, y empiezan a suceder las cosas según la sabiduría y el poder de Dios, Dios gobernando todo lo que acontece en la tierra, claro, utilizando la responsabilidad de los hombres, pero Dios sabe lo que cada cual haría, sabe dónde lo pone, en qué época, en qué circunstancias, y qué haría cada uno, porque Él es Dios y Él sabe todo. Y todo se va desarrollando conforme a las previsiones de Dios, que es omnisciente. Suyo es el poder, y no cualquier poder, Él es omnipotente. Y suya es la sabiduría, y no solo por una cosita pequeña, no, Él es omnisciente. Amén. Y Él está en todas partes, y Él trabaja en todas las épocas, Él es omnipresente. Y Dios se revela por medio de Cristo. Y Dios decidió mostrar esto en la historia. Y Él gobierna la historia, y todo lo que pasa en las naciones, Dios lo conduce para bien de los que le aman. Los que no le aman le dan la espalda al bien, ellos mismos. Los que no se convierten al Señor, ellos mismos se exilian del bien. Y entonces, ¿qué les va a quedar? El mal. Porque si le dan la vuelta al Señor, le dan la espalda al Señor, ¿qué les va a quedar? La lejanía del Señor, el vacío, la locura, el tormento. Porque solo el Señor es el sumo bien. Y darle la espalda al Señor es escoger el mal para sí mismos. Porque todo lo que sale del hombre, se lo tiene que comer otra vez el hombre. Vuelve al hombre. Como tú hiciste, se hará contigo. Cada uno recibirá el bien que hiciere, o también el mal que haya hecho. Lo justo es que si salió el mal de la persona, ¿acaso es justo solo que le llegue a los otros? No. Eventualmente tiene que volverle a aquel de donde salió. Eso es lo justo. Y si nosotros nacimos caídos bajo la égida del mal del primer hombre, también por un hombre Dios vino a salvarnos, e introdujo el perdón, la gracia, la resurrección. Todo empezó por un hombre en la parte nuestra de la humanidad, pero también otro hombre, así que Dios ha sido justo. Uno nos puso en la olla, pero el otro nos sacó del infierno. Amén. Gloria a Dios. Sigamos leyendo un poquito más. Él no solo dijo eso, suyos son el poder y la sabiduría,
sino que lo explicó. Y dice, Él muda los tiempos y las edades, o que a veces se traduce estaciones. O sea, los tiempos son las divisiones mayores de la historia. Y las estaciones es porque cada tiempo tiene también sus subcapítulos. Digamos, si Babilonia es un capítulo, está el principio de Babilonia y el fin de Babilonia y sus intermedios. Esas son las estaciones. Si por ejemplo vemos la historia de Grecia, de lo que se habla del tiempo de Grecia, vemos primero que surge un cuerno grande, que es el fundador del imperio, Alejandro Magno. Esa es una estación. Pero luego se muere él, y sus 4 generales amigotes de él, los diádocos, que se llamaban Antígono, Casandro, Seleuco y Nicanor, Seleuco y Nicanor era el mismo, Ptolomeo, ellos se dividieron lo que fue el imperio de Alemania, Dios mío. Voy a organizar mi cerebro acá otra vez con la ayuda del Señor. El imperio griego se lo dividieron y quedó Macedonia una parte, Tracia otra parte, Siria otra parte, donde son los seleucos y los antíocos, y Ptolomeo la parte de Egipto. Se lo dividieron en 4, y ahí cuando tú te acuerdas las profecías sobre Grecia, ves que si el leopardo al final es quebrado ese cuerno que tenía, que también es otro macho cabrío, porque en una visión Grecia es el bronce y en otra es el leopardo y en otra es el macho cabrío, porque Dios se esconde de los de afuera, pero le revela a los de adentro, y los de adentro se dan cuenta que es el mismo, el bronce es el mismo macho cabrío y es el mismo leopardo. Amén. Entonces ahí ya te das cuenta que ese imperio griego tiene sus secciones o estaciones. La parte del cuerno grande, cuando Alejandro, cuando muere él y se divide en 4 y salen 4 cabezas y 4 cuernos y 4 alas, y después vienen las dinastías de ellos, y luego viene una dinastía especial de Seleuco, los Seleucidas, entre las cuales vienen los Antíocos, y uno de esos Antíocos es Antíoco IV, Antíoco Epifanes o Teo Epifanes, porque él decía ser Dios manifestado, un tipo del anticristo. Esas son estaciones, y ahí se cumplen tipológicamente algunas profecías, pero es apenas tipológicamente, porque habrá un cumplimiento final, y por eso hay un cumplimiento tipológico y uno final. Después entraremos en más detalles en esto. Por eso la Biblia dice, la bestia era, lo dice Juan, en el tiempo de Roma, ya habían pasado 5 eran, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, y en ese Grecia fue Antíoco Epifanes, que fue el tipo del anticristo, por lo tanto la bestia era. Pero después vino Roma y no es todavía el definitivo. Por eso Jesús habló todavía del futuro, como si lo pasado apenas hubiera sido una tipología. La bestia era, pero no es, sino que ha de ser, ha de subir del abismo. Entonces ahí se refiere al anticristo final, tipologizado o tipificado por Antíoco Epifanes, de los Seleucidas de Grecia. Entonces ahí nos damos cuenta cómo cada tiempo tiene también sus estaciones. Amén. Entonces él dice acá, Él, Dios, muda los tiempos y las edades. Por ejemplo, la historia de la iglesia en general es como decir un tiempo, es dentro del tiempo de Roma que se dio la historia de la iglesia. Sin embargo está la edad de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia, la de la Odisea, y así la historia de la iglesia ha pasado por ese primer periodo apostólico y subapostólico del principio, luego por el periodo de las persecuciones, aquellas 10 grandes persecuciones de los emperadores romanos, como decir los 10 días de persecución que se profetizan en Esmirna, que quiere decir amargura, fue el tiempo de los mártires de la iglesia primitiva, pero después
cuando vino Constantino, mezcló la religión con el imperio y la política, surgió Pérgamo, muy mezclado, es lo que quiere decir Pérgamo, que es ese periodo de la Iglesia católica, ya no la Iglesia primitiva, sino la Iglesia constantiniana, ¿no? La mezcla del cristianismo con el paganismo, un césaropapismo, y después llega la Iglesia medieval, la de Tiatira. O sea, ya Pérgamo es medieval pero iniciando, en cambio Tiatira es la era de las tinieblas, y después viene los escapados, que es lo que significa Sardis, o sea, la reforma representada en Sardis. Pero después de la reforma viene la visión de iglesia, que está representada en Filadelfia. Sin embargo, algunos se deslizan y dan lugar a la Odisea, que es la última. Gracias a Dios que en todas esas edades o estaciones de la iglesia hay vencedores. Entonces eso es el tiempo y las estaciones. Pero hay varios tiempos y cada tiempo tiene también sus divisiones internas. Amén. Y entonces por eso dice que Dios es el que muda los tiempos y las edades. Y aquí después nos explica cómo es que Dios lo hace. Y si entendemos cómo es que Dios lo ha hecho todas las veces, vamos a poner atención a lo que está sucediendo en nuestro tiempo, lo que ha sucedido recientemente en nuestro tiempo. ¿Qué hace Dios para mudar los tiempos y las edades? Quita reyes y pone reyes, porque cada uno tiene su estilo, su personalidad, sus intereses, y Dios sabe qué espíritu lo va a manipular a cada cual. Entonces Dios permite un rey, quita ese rey y pone otro rey. Entonces un tipo de imperio con un espíritu de la época. O sea que cada época tiene su espíritu. Eso es lo que se llama el espíritu de la época. Así, inclusive, tú llegas a una ciudad y empiezas a vivir en esa ciudad y descubres el espíritu de la ciudad, porque hay gobernadores de la ciudad. Así como hay del imperio, hay sus subordinados en cada ciudad, y cuando tú tienes el espíritu sensible y despierto, conoces el espíritu de la ciudad. Inclusive si llegas a una congregación, también hay un espíritu de la congregación o de la iglesia, como por ejemplo los ángeles de las 7 iglesias. El espíritu de cada iglesia es diagnosticado por el Señor Jesús, y hay cosas que Él aprueba y cosas que Él desaprueba. Por eso nosotros no tenemos que ser llevados por el statu quo del espíritu de la ciudad o del espíritu de la época, sino por el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo nos libra del statu quo maligno, que representa otros espíritus, otros intereses, otra naturaleza, otras personalidades. Millones de espíritus con sus cosas, con sus doctrinas, con sus pecados. Pero el Señor nos libró del mundo. Él no solamente murió en la cruz por nuestros pecados. El Señor Jesús también murió en la cruz, como dicen Gálatas al inicio, para librarnos del presente siglo malo. Y como lo dice al final también de Gálatas, nos crucificó al mundo. El mundo ya no puede contar con nosotros, porque nosotros nos compró el Señor para el reino de Él. Así que aunque nos somos enviados al mundo, no somos del mundo. Estamos en el mundo para sacarle las personas y trasladarlas al reino de Dios, y para edificar y extender el reino del Señor, y no el de los príncipes de este siglo. No somos del mundo, aunque somos enviados al mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, dice Pablo, sino el espíritu que proviene de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 2, habla de eso. No hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no somos babilónicos, ni asirios, ni egipcios, ni griegos, ni persas, ni romanos. Somos cristianos.
Esa es nuestra identidad y ese es nuestro espíritu. Amén. Y somos los súbditos del reino del Señor. O sea que el Señor le va a dar el reino a su Hijo, pero como el Hijo tiene también un cuerpo que son sus miembros, le va a dar el reino también a los santos del Altísimo. Y ese reino pasa por la historia y es probado por la historia. Es probado a veces por persecuciones como los de Esmirna, o es probado a veces por la mezcla de la religión con la política, como en Pérgamo. Hay muchas clases de pruebas y desafíos que enfrenta la Iglesia, pero el Señor Jesús es la respuesta suficiente para los desafíos y necesidades de la Iglesia. Por eso el Señor Jesús se presenta a cada iglesia según los desafíos que tiene en su época, en su tiempo. Por ejemplo, en la época de las persecuciones, el período de Esmirna, ¿cómo se le presenta el Señor Jesús a la iglesia? Pues según lo que la iglesia necesita. Está en plena persecución. Entonces el Señor le dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, sé fiel tú también hasta la muerte. Y yo estuve muerto, pero miren, estoy vivo ahora, yo sé lo que estoy hablando, no teman morir por mí. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. ¿Quién les está hablando? El que estuvo muerto. Yo también estuve muerto. Yo pasé antes que ustedes por la muerte, por el martirio, por la cruz. Pero miren, dice él, estoy vivo. Tengo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. Así que yo sé lo que les estoy diciendo. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Pero después vino el diablo y como vio que por medio de la persecución no podía terminar con el cristianismo, entonces ahora lo persigue por medio de los shopping, por medio del comercio, por medio de las alianzas políticas, de la religión, o sea, por Pérgamo. Pérgamo quiere decir muy casado, de gamo, de gamia, poligamia, es casado con muchos. Amén. Monogamia, casado con uno, esa terminación, esa raíz gamo, quiere decir casamiento. Y por eso Pérgamo, por ejemplo, un hipermercado o supermercado, quiere decir muy casado, Pérgamo. Es distinto de Esmirna. Esmirna quiere decir amargura por causa de la persecución. Pero como Constantino terminó la persecución, ahora llamó a los obispos y les dio los templos de los paganos. Entonces los obispos acomodaron un poquito de paganismo y cristianismo y quedaron mezclados. Ahora había una estatua allá en Roma que era de Júpiter olímpico, que tenía un rayo así, le sacaron el rayo y dijeron que era San Pedro. Y ahora la gente, de tanto besarle los pies, ya le gastaron el pie a la estatua de Júpiter. De tanto besar a Júpiter, dice que a San Pedro. ¿Se da cuenta? Eso fue la mezcla. Entonces el Señor, ¿cómo le habla a Pérgamo? Muy distinto a cómo se le presenta a Esmirna. El Señor es uno solo. Y en Apocalipsis 1 está la descripción con todos sus atributos juntos. Antes de hablar a cada iglesia, se nos muestra el Cristo glorificado con todos los atributos juntos. Pero cuando tiene que tratarlo de Esmirna, entonces él usa este atributo. Cuando tiene que tratarlo de Pérgamo, él usa otro atributo. ¿Cómo se le presenta a Pérgamo, que está todo mezclado? Como aquel que tiene la espada de dos filos, que separa, ¿no?, el alma del espíritu, lo celestial de lo terrenal, lo de arriba y lo de abajo, lo de la carne y lo del Señor. Y así le habla a Pérgamo, con una espada, porque está mezclado, y él tiene que separar una cosa de la otra, ¿se da cuenta? ¿Cómo le habla a Sardis, por ejemplo? Sardis fueron los escapados de Roma, pero empezaron a ponerse nombres y a denominarse, y entonces dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto, y empieza a criticar el nominalismo, el formulismo, el formalismo, todo lo típico errado del protestantismo, tipificado en Sardis. Claro que hay vencedores,
Y a esos vencedores no les va a poner otras cargas, como se lo dice también a Tiatira. O sea que a cada iglesia el Señor le habla conforme lo que necesita. Y lo que necesita es un poco más de Cristo. Otros aspectos del único Cristo. La totalidad de Cristo es la respuesta a todos los desafíos de la iglesia. Pero la iglesia va pasando por distintos desafíos porque es como si el Señor estuviera cocinando un pollo. En Colombia se come mucho pollo asado y tú pasas y ves los pollos dando vueltas así, a veces baja y a veces sube, porque si no da vueltas se queda crudo. Entonces a veces se cocina por acá y luego por acá y luego por acá, así como dice también la escritura de los pueblos de Dios, o sea, las 12 tribus de Israel, que cada tribu era como una torta. Cuando usted va a cocinar una torta, pues usted tiene que ponerla primero una parte para arriba y quizá la otra torta la pone abajo, y cuando arriba se cocinó lo de arriba y abajo lo de abajo, en el punto exacto usted cambia y pone el de abajo arriba y el de arriba abajo, y ahora lo que estaba crudo aquí se cocina y lo que ya estaba cocinado no se quema. Dice Dios que Efraín fue una torta no volteada, o sea que se quedó cocinada, quemada, siempre la misma cosa, y el otro lado crudo. Entonces por eso el Señor nos voltea la torta en el momento apropiado, cambia las circunstancias de la vida para cocinarnos en lo que estamos crudos, y para que lo que ya está listo, pues ya está listo, que no se queme, que quede así en su punto. Amén, hermanos. Entonces el Señor sabe cambiar las cosas, pero todas las cambia para someterlas a Cristo. Todo cambio que acontece es para someterlos un poquito más a Cristo. Lo que está crudo es porque no está sometido a Cristo, tiene que ser cocinadito en el horno. En el horno es que se cocina el pan de la proposición. Y la proposición es la propuesta de Dios, la vida en Cristo, de iglesia. Entonces por eso aquí habla de estaciones y tiempos, tiempos y estaciones. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y por eso le da la gloria. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Primero dice que se la da a todos los sabios, pero ahora se la dio específicamente a Daniel y a sus amigos. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Quién iba a pensar de que había que conocer el asunto del rey? Porque cada rey está relacionado con el propósito de Dios. Unos están en el lado bueno y son usados para el avance de Cristo, y otros están en el lado malo y son usados por el diablo para el avance también del propósito de Satanás de hacerse como Dios, sentarse en el templo de Dios como Dios, como al final lo va a hacer el anticristo, como lo hizo Antíoco Epifanes en figura. Amén. Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles, donde reaparece esta expresión de Daniel. Vamos ahí, hermanos. Vamos a abrir en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ir avanzando un poquito acá en un discurso del apóstol Pablo. Vamos ahí a la sesión de Pablo. Amén. Pablo habla varias cosas en el capítulo 17, cuando él está en Atenas, él dice algunas cosas. Hechos 17, desde el versículo 26 y los siguientes inmediatos. Ahí comienza Pablo a explicarles, porque Dios le dio una llave cuando vio la estatua al Dios desconocido.
Eso se debe a que en una época en Grecia vinieron muchas pestes y plagas, problemas, desastres naturales, y los griegos, que eran politeístas y tenían a muchos demonios por dioses, porque los dioses de las naciones son demonios, y empezaron a orar a los dioses, y las plagas seguían, y los desastres, los problemas. Entonces ellos no sabían qué hacer y preguntaban aquí y allá, hasta que se acordaron de un sabio de ellos por allá que se llamaba Epiménides. Entonces le preguntaron: oye, Epiménides, mira, y hemos orado a todos los dioses y todas las plagas siguen y se aumentan y los problemas, ¿qué hacemos? Entonces le dice Epiménides: pues quizá hay otro Dios que no conocemos nosotros. Ellos conocían a Apolo, conocían a Diana, Minerva y todos esos que aparecen, pero quizá hay otro Dios que nosotros no conocemos. ¿Ve? Pues como todos los otros no han podido resolver esto, pues vamos a orarle al Dios desconocido, que nosotros no sabemos quién es, pero Él sí sabe, y vamos a orarle a Él. Si acaso Él está por ahí en algún lado, nos va a oír. Es que no le oramos ya a todos, vamos a orarle al que no conocemos. Y claro, el que no conocían era el Dios verdadero, tan misericordioso es Dios. Entonces hicieron altares al Dios desconocido, y le hicieron sacrificios y oraron al Dios desconocido, y fueron librados de las pestes y de las cosas, y hubo un tiempo próspero. Eso fue el consejo de Epiménides, y por eso era que ellos siguieron teniendo esos altares al Dios desconocido, que era justamente lo que el Espíritu Santo le mostró a Pablo. Mira, Pablo, ¿viste? El Dios desconocido. Por ahí tienes que empezar, porque ese era el terreno que el propio Espíritu Santo había preparado ya a través de este sabio Epiménides, y ellos invocaron a Dios sin saber, como hay gente que ahora sí. Yo recuerdo un hermano en Cristo que antes de ser un hermano era un borrachín terrible, pero una vez estaba todo mojado en la lluvia, en el barro, en una borrachera, y levantó los brazos al cielo y dijo: Dios, si tú existes, sácame de esto. Él no estaba seguro si existía o no, pero le dijo: si existes, sácame de eso. Y como si existe, lo sacó de eso y llegó a ser un hermano muy querido, y fuimos compañeros en muchas jornadas. Un precioso hermano que descansó ya con el Señor, pero Dios le oyó, y él no lo llamó ni por nombre, porque no estaba seguro que existiera, pero tampoco estaba seguro que no existía, así que por si acaso, y ese por si acaso Dios lo valoró. Sí existe, sí existo, y lo salvó, gracias a Dios. Entonces ahora dice acá, ese es lo del Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Estoy en el 17, desde el 24 ahora, para ir llegando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y, fíjese ahora como Pablo, en plena predicación del Evangelio, ya lo va a llevar a Jesucristo, pero como antes Jesucristo, Dios estaba adelantando la venida de Jesucristo con profecías y tipología, entonces Pablo los introdujo en el orden de los tiempos. Así que no piense que esto no pertenece al Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo está hablando, cuando veáis la abominación desoladora y tal, que dijo Daniel, y el que lea ahí sabe qué dijo en ese contexto, será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que el evangelio del reino incluye las previsiones de los tiempos.
El tiempo está cerca, era una de las primeras cosas que Jesús anunciaba. Arrepentíos y creen en el Evangelio, porque el tiempo está cerca. Usted lee lo primero que Jesús enseñaba en las sinagogas, y lo ve en Mateo y lo ve en Marcos. Ahí está ese elemento del arrepentimiento, de la fe en Dios y del cumplimiento del tiempo. Así que eso no es cosa solo para los creciditos. Hay que empezar a tomar leche escatológica también desde el principio. Entonces dice aquí, les ha prefijado el orden de los tiempos. O sea que los tiempos tienen un orden. Por eso Dios le dice, ahora le toca el turno a Babilonia. ¿Quién le dio el tiempo a Babilonia? Dios. ¿Y quién le puso fin a Babilonia? Dios. Le dijo, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ahora tu reino es quitado y es dado a los medos y a los persas. Escribió así con la pared allá cuando habían tomado los vasos del templo para hacer orgías. El candelero estaba cerca a la pared y a la luz del candelero fue juzgada Babilonia. Como las naciones van a andar a la luz de la Nueva Jerusalén, así también ahora la luz de la iglesia, que es representada por el candelero, es juzgada Babilonia como en el pasado. Si nosotros no damos el testimonio del candelero, Babilonia sigue vivita y coleando. Pero si somos un testimonio claro, la gente se da cuenta y puede hacer la diferencia. Babilonia es juzgada a la luz del candelero, así como el candelero que tenían en esa orgía fue el que iluminó la pared y se vio la escritura en la pared. El juicio de Dios y el cambio del tiempo quitó a los reyes de Babilonia y se lo dio a los persas. ¿Se dio cuenta? Ahí quitó reyes y puso reyes y mudó el tiempo y las estaciones. Y eso es lo que dice aquí, a los hombres Dios les ha prefijado el orden de los tiempos. Eso está fijo. Por eso Jesús hablaba de las señales de los tiempos. Y cuando un tiempo llega a su fin, Dios le quita a sus reyes y pone otros reyes que tienen otro espíritu, otro objetivo. Le tocó el turno a otro príncipe mostrar su propuesta, porque Dios deja que el diablo ponga su propuesta, pero la última palabra es la del propio Señor. Como dice el dicho, el que ríe de último, ríe mejor. ¿Verdad? Hijo, siéntate a mi diestra, vamos a ver cuál es lo que ellos están diciendo que proponen. Ustedes saben que Dios es así tan democrático, que una vez dijo Elías cómo iba a morir Acab y cómo iba a morir Jezabel, que hasta los perros se la comerían y lamerían su sangre. Entonces hay unas reuniones que se realizan de tanto en tanto en el cielo, donde se presentan las criaturas celestiales a dar cuenta de sí. De esas reuniones hablan los salvos. Elohim está en la reunión de los Elohim, con el mayúsculo con el de los minúsculos. Como en el libro de Job, que vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, y también vino Satanás, y también tuvo que dar cuenta de dónde vienes, de andar por la tierra. ¿Y no viste a mi siervo Job? Sí, y ahí empiezan a dialogar. Mire cómo Dios dialoga con el diablo. Y el diablo tiene que dar cuenta a Dios. Y no solo el diablo, sino también espíritus pequeños se reúnen en esas grandes reuniones. Y dice una vez que Dios le abrió los ojos a Micaías, el hijo de Inla, un profeta, y él vio una de esas reuniones de Dios con los ángeles, tanto los fieles como los infieles. Y le dijo Dios, mi siervo Elías ha profetizado cómo va a morir Acab y Jezabel. O sea, esa profecía le dijeron hasta cómo iban a morir, ¿verdad? ¿Y cómo se cumplirá la palabra de mi siervo? Entonces, los ángeles, tanto los fieles como los infieles, decían cómo podía ser que eso iba a suceder, que esa palabra se va a cumplir.
y todos opinaban, inclusive un espíritu de mentira, que delante de Dios no puede decir mentiras, puede decir ante nosotros, pero ante Dios, ¿quién va a decir mentiras? Se cae muerto como Ananías y Zafira, ¿verdad? Mintieron al Espíritu Santo. Entonces un espíritu de mentira, o sea, ese no es un ángel fiel, ese es un ángel caído. Estaba en la reunión y pidió permiso para opinar y dijo, mire, yo voy a ir a hacer espíritu de mentira en la boca de los profetas allá y van a impulsar que Acab se vaya a la guerra, ya va a morir. Y bueno, y Dios dijo, tú eres el que vas a conseguir esto. O sea, lo que había dicho Elías, ese espíritu era el que lo iba a conseguir. Entonces le dijo Dios, le dio permiso, ve pues y hazlo como dijiste. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es Dios? Es democrático. Le deja oír a todos, opinar a todos, y le dio permiso a un demonio, porque ningún demonio puede hacer lo que quiere si Dios no le da permiso. Como dice la Escritura, ¿será que sucedió algo en la ciudad que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, no me lo estoy inventando yo, está ahí en el libro de Lamentaciones. No es que Dios haga lo malo, pero Dios da permiso y le avisa a su siervo, oh Simón, Simón, ¿sabe qué? Satanás me vino con una petición, y es zarandearte un poquito. Así que vas a ser zarandeado, pero yo he rogado por ti que no te falte la fe. Así que cuando vuelvas, porque yo sé que vas a volver, ¿no?, vas a confirmar a tus hermanos. O sea, lo hizo un buen confirmador porque había conocido la gracia de Dios, y sin la gracia no se puede confirmar a nadie. Pero el que ha conocido la gracia del Señor puede confirmar. Amén. Entonces ustedes se dan cuenta que así sucede en los cielos. Las cosas de la tierra se permiten o no en los cielos. Hay cosas que podían haber sucedido y Dios dijo, podía haber sucedido, pero no va a suceder, no lo voy a permitir. A veces dice Dios a Israel, bastante ya te afligí, ahora ya no te voy a afligir más. Aleluya. A veces Dios dice, has estado muy tranquilito, tu olor y tu sabor no se ha cambiado, así que voy a tener que enviarte unos trasvasadores que van a poner el vino en otro odre, lo van a trasvasar de un vaso al otro, de una circunstancia a otra. Y por eso hay circunstancias que mudan para poder cocinar el pollito por todos lados, o la torta para que no se quede cruda por un lado, ni se queme por el otro. Hay que cambiarle las circunstancias. Y a veces lo hace cambiando el presidente. ¿Sabe qué decía el hermano Jonathan Pong, que vino aquí a Chile cuando vino Stephen Kaun en el 2004? Y vino con Christian Chen y también con el hermano José Azú y Jonathan Pong, 4 hermanos de la China, y él contaba que ellos en la China, pues la iglesia que había en la China en ese tiempo estaba un poco estancada y ellos le pedían por un avivamiento. Y dice el hermano Jonathan Pong, ¿a quién envió Dios para darles el avivamiento? ¿Sabe a quién? A Mao. Mao Zedong, perseguidor de los cristianos. Ellos le pidieron un avivamiento y Dios mandó a Mao. Ustedes lo pueden leer en ese libro sobre el llamamiento celestial. Envió a Mao, o sea, quitó unos reyes, ¿no?, de las dinastías chinas, y puso al revolucionario Mao y le volteó la arepa o la torta. Las circunstancias ahí fueron puestos en el horno, y ahí sí surgieron los que eran, y ahí sí se multiplicaron a millones los cristianos, y ahí vino el avivamiento con Washmaní, con Walmintao, con Lilan Wan, con otros hermanos en Cristo, por todas partes. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Cambió los tiempos, quitó reyes y puso reyes. O sea que Dios sabe en qué tiempo estamos. Si hemos estado muy a lo Laodicea, nos va a tocar el anticristo para purificar a los sabios.
¿No dice así? ¿No dice así que van a ser purificados y emblanquecidos los hermanos, los santos, los entendidos? Tienen que pasar por un horno. ¿No lo dice así la Escritura? Dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzaría, actuaría, que los sabios del pueblo instruirían a muchos, pero que por unos días algunos iban a caer a espada, a fuego, en cautividad y en despojo. Nadie nos gusta caer en despojo, pero si ya no puedes pagar los impuestos, ni siquiera los servicios, porque solo se puede hacer con la marca de la bestia, pues a lo mejor te van a quitar la casa. Así que es mejor tener unas carpitas a lo gitano por ahí. Parece que me estoy burlando, pero lo que estoy diciendo es en serio. Es en serio. Un día no vas a poder pagar el agua, el gas, la luz, sino con la marca de la bestia. Yo no me lo estoy inventando. Es la Escritura la que habla de esos tiempos. Pero ¿para qué son esos tiempos? Dice, es porque Dios tiene plazo aún para esto, para purificar a los suyos, para emblanquecerlos, para que vivan una vida de fe sobrenatural con los intereses que son y no enredados en necedades. Y si no nos sacude el piso, nosotros como que seguimos en lo mismo de siempre, hasta que Él nos tiene que despertar y centrar en lo que es. Y por eso es que Él cambia los tiempos. Cada tiempo tiene sus elementos y tiene su objetivo, sus propósitos y algo que se va a cumplir en esa etapa. Y así como el tiempo de Babilonia, por ejemplo, fue para purificar a Israel. Porque Babilonia ya estaba Israel ya se estaba metiendo hasta la coronilla de ídolos de las naciones vecinas. Entonces Dios tuvo que decir, les gustan los ídolos, ¿verdad? Entonces vamos para Babilonia, allá van a tener ídolos hasta que ya les sepa cacho, no quieran más ídolos. Y ahí el remanente se cocinó en el horno de Babilonia. Los que no se iban a convertir allá perecieron en Babilonia, pero el remanente se cocinó en el horno de Babilonia. Y Dios dijo, son 70 años que necesito para que esté pronto el remanente. Ya cuando se cumplieron los 70 años, entonces ya no era tiempo de Babilonia, ya no era más tiempo de diáspora, de dispersión, de cautiverio. Ahora Dios quitó a los reyes de Babilonia y puso a los reyes de Persia y se mudó la época y el espíritu de la época, y el primer rey de ellos, después de Darío el Medo, que era un general de Ciro el persa, ahora Ciro convirtió el cautiverio en retorno. ¿Ve? La destrucción del templo en reparación y en reconstrucción del templo. Ahora hubo otros elementos en ese otro kairos. Cada kairos tiene una función y unas palabras claves. Cautiverio y diáspora o dispersión es perteneciente al tiempo de Babilonia, pero al tiempo de Persia es retorno. ¿Ve? Salir de Babilonia y volver otra vez a reconstruir la casa de Dios y a reconstruir otra vez la ciudad de Dios y a volver otra vez a leer la Biblia y a oír la Biblia. Y por eso Esdras les leía la Biblia desde las 6 de la mañana hasta mediodía bajo la lluvia, y el pueblo estaba todas esas horas oyendo la lectura de la Biblia traducida del arcaico hebreo arcaico, haciéndole un targum o traducción al arameo de ellos, porque ya no hablaban hebreo, sino arameo. Usted lee que ellos se demoraban horas oyendo la lectura de la Biblia, porque ya sabían lo que era Babilonia y ahora querían volver a Dios. Entonces Dios fue preparando cosas. Después vino otro tiempo, el de Grecia, y era necesario ese tiempo antes que llegara el Mesías, porque
el Señor determinó que el Nuevo Testamento se escribiría en griego, porque no iba a trabajar solo en hebreo, porque Israel no había cumplido, como predecía el cántico de Moisés, y lo dijo Jesús: el reino será quitado de este pueblo y dado a otro pueblo. Pero ese otro pueblo iban a ser los gentiles, y por eso Dios permitió que Alejandro conquistara, y luego los romanos vencieron a Grecia, pero hicieron los caminos y aprobaron la cultura griega, y por eso se llama greco-romana. De ahí se tradujo el Antiguo Testamento al griego en la Septuaginta, y vinieron los helenistas, aquellos que trataban de que se pudiera comprender el pensamiento hebreo en lenguaje griego y al revés. Vino un sumo sacerdote llamado Aristóbulo y les explicó a los griegos cómo las ideas de Dios que tenían algunos de sus filósofos, como Genófanes y Platón y Aristóteles, venían de Moisés. Y hubo otro Filón de Alejandría que trató de explicar, así como Genófanes había tomado las mitologías griegas de la Ilíada, de la Odisea, de Homero y la teogonía de Hesíodo, que cuentan dizque los orígenes de los dioses, que eso es lo que quiere decir teogonía, y empezó a interpretarlas alegóricamente. Y ya no que eran dioses verdaderos, era preparando el camino para cuando llegara Fenio, Filón de Alejandría y estos personajes que hicieron el diálogo entre la cultura griega y la hebrea, para que después, en el tiempo de Roma, se pudiera escribir el Nuevo Testamento en griego. 400 años se demoró la cocinada, la horneada de una palabrita clave del Nuevo Testamento. Esa no se la inventó Juan, ¿no? Ni siquiera la palabra iglesia se la inventó el Señor Jesús ahí cuando vino, ¿no? La palabra iglesia ya existía entre los griegos, solo que no quería decir la iglesia de Jesucristo, sino la asamblea. Podía ser la asamblea de una ciudad griega, y a veces no era ni siquiera una asamblea ordenada y legal, a veces era ilegal. A veces era una gritería, como cuando en Hechos de los Apóstoles ustedes leen que los plateros de Artemisa estaban enojados con Pablo, empezaron a gritar que grande era Diana de los Efesios. En el original dice Artemisa, que era el nombre griego, traducido Diana en romano. ¿Y sabe qué dice el griego? Que la concurrencia se reunió a gritar. Pero si tú vas al griego, ¿sabe cuál es la palabra que tradujeron concurrencia? No me van a creer. Iglesia. Iglesia. Iglesia era la palabra griega común para cualquier tipo de reunión, asamblea. Y allá fue la asamblea de los plateros de Artemisa, que se reunieron a protestar contra el Evangelio, y sin embargo era la iglesia de los plateros. No era una iglesia cristiana, pero la palabra iglesia era la asamblea. Pero Jesús no habla solo de la iglesia, sino de mi iglesia. O sea, los que salieron del mundo para hacer la asamblea de Jesucristo. Esa es la iglesia del Señor Jesús, la asamblea de Él. Pero fíjese que la palabra verbo es todavía más seria que iglesia. Y el primero que habló de la palabra el verbo fue un filósofo griego de los primeros, llamado Heráclito de Éfeso. Él habló del verbo, el logos. Él vio que el universo estaba ordenado, y él se dio cuenta que el orden del universo se debía a una mente, a una razón, y le llamó el logos, el verbo. Y luego Platón también habló del verbo, y luego aquellos estoicos hablaron del verbo. Y cuando Pablo llegó a Atenas a discutir con los estoicos y con los epicúreos, pues ya estaba viendo un acercamiento del Evangelio con los griegos. Y de pronto el apóstol Juan, que se quedó justo en Éfeso, de donde era Heráclito de Éfeso, después que volvió de la isla de Patmos, porque él fue preso en la isla de Patmos durante el emperador Domiciano,
Y cuando murió Domiciano, que era una especie de segundo Nerón, entonces vino el otro emperador que se llamó Nerva, y la costumbre de los emperadores nuevos era libertar los presos políticos. Y como Juan no estaba preso por ninguna clase de maldad que haya hecho, sino simplemente por ser cristiano, era considerado como un preso político. Entonces se murió Domiciano, el que lo metió preso. Cuando escribió Apocalipsis, lo escribió preso, lo dejaron en libertad y él volvió a Éfeso. ¿Ve? Así también le mandó una carta a Éfeso. Y cuando él estaba en Patmos, antes de que lo libertara Nerva, y vio la visión del Verbo de Dios, vio en el nombre de él el Verbo de Dios, una palabra que llevaba 400 años cocinándose en el período intertestamentario para poder ser bien usada en el Nuevo Testamento. Que aquel que realmente organizó toda la sabiduría divina, que estaba con el Padre, con él estaba yo ordenándolo todo, dice el Verbo de Dios, la sabiduría divina en Proverbios 8. En Proverbios 8:12 dice, yo la sabiduría, la persona del Hijo, que es la sabiduría divina, esta sabiduría que es Dios. La Biblia, el Señor mismo, una persona, yo, la sabiduría, habito con Jehová, o sea, mi Padre, me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Con él el Verbo estaba con Dios, con él estaba yo ordenándolo todo. Ahí empezaron a entender, y esa fue la parte de Aristóbulo, aquel sumo sacerdote de la línea de Aarón, de ese periodo intertestamentario, entre los dos testamentos, que quiso hacerle entender a los judíos que lo que ellos estaban diciendo en su filosofía ya lo había dicho la Biblia. Proverbios 8, por ejemplo, habla de las maravillas que después cita Juan en el prólogo y Pablo en Colosenses. Ya venía desde antes del periodo, desde el tiempo de Salomón, que es hijo de David, figura de Cristo. Y eso se desarrolló desde la Biblia, luego entre los griegos, y volvió a la Biblia, pero volvió en forma del Nuevo Testamento. O sea que ese kairos de Grecia, ese tiempo de Grecia, fue necesario también para avanzar en el propósito de Dios, para preparar el Nuevo Testamento. Y cuando llegó Roma, estando César Augusto, nació Jesucristo. Y estando Tiberio, murió Jesucristo, pero también resucitó. Y luego vinieron las persecuciones de Nerón y las demás. Y durante el tiempo de ese kairos de Roma, se gestó la iglesia. La iglesia empezó en Jerusalén y fue a Judea y por fin llegó también a Roma. Y el Imperio Romano ha continuado. Primero era el Imperio Romano pagano, luego los bárbaros le dieron su herida, pero entonces fue revivido con Carlomagno, el Sacro Imperio Romano, y ahí trató de imponer la religión cristiana en Roma, como lo había hecho en parte Constantino, y después Justiniano. Carlomagno lo estableció, pero después otra vez vino el Imperio Romano Germánico, ya se ha sido la herencia de los emperadores romanos hasta el siglo XX, cuando le salieron los pies a la estatua con 10 dedos, o sea, los 10 cuernos a la cuarta bestia de Daniel 7, y llegó el tiempo de la Unión Europea, y se cambió el kairos, y durante el siglo XX la Unión Europea estuvo preparando el nido de la víbora, porque los 10 cuernos tenían que entregarle su poder a un cuernito, y ahí vuelve otra vez a mudar el tiempo. Primero fue Egipto, una cabeza. Después fue Asiria, otra cabeza. Y Asiria se asoció con los caldeos y salió la tercera cabeza cuando estaba Daniel, porque Daniel solo ve 4 bestias, porque él estaba en el tiempo de Babilonia.
Entonces él vio la bestia de Babilonia, él solo habla del futuro, porque lo que quería saber Nabucodonosor era lo que había de suceder después de él. Entonces Daniel ve a Babilonia y después ve a Persia, Medo-Persia, y después ve a Grecia y después ve a Roma. Y a Roma le salen los 10 dedos o los 10 cuernos. Y entre esos 10 cuernos sale el anticristo. Entonces Juan no está viendo desde Babilonia, Juan está viendo desde Roma. Pero Juan no está viendo solo para el frente, también está viendo para atrás, incluso más atrás de Daniel. Entonces Juan ve a los egipcios y ve a los asirios, que junto con los caldeos forman los babilonios, las dos alas de ese león. Y después viene Medo-Persia, y después viene Grecia. 5 han caído antes de Juan. Uno es, o sea, el Imperio Romano, y el otro aún no ha venido, o sea, los 10 cuernos que le saldrían al Imperio Romano, o sea, la Unión Europea. ¿Ve? Y de entre esos vendrá el octavo, que es el anticristo, que viene de todos esos 7, pero que es el que nace de la Unión Europea y le dan el gobierno mundial. Ese es el último. Y nosotros, hermanos, ¿será que estamos en el tiempo de Babilonia? ¿O será que ya nos cambiaron los reyes? Hace rato los cambiaron por los de Persia. Y los de Persia hace rato que los cambiaron por los de Grecia. Y los de Grecia hace rato que los cambiaron por los de Roma. Y a Roma hace rato que nació la Unión Europea. Y la Unión Europea hace 5 años que le dio su poder a un cuernito pequeño que se ha estado engrandeciendo. Ahora le va a dar la sucesión de Europa a otro, y ya sabemos a quién nombraron, pero de Europa surgirá una nueva entidad global, que ya no es solo el Imperio Romano. Al que nace como pequeño entre los 10 cuernos de la Unión Europea, que surgió del Imperio Romano, a ese se le dará autoridad no solo sobre Europa, donde es apenas el nacimiento, una estación del anticristo. Hay una estación antes que él entre en su apoteosis, cuando es pequeño y va creciendo de a poco, pero ya no solamente va a reinar sobre 10, sino que se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación por medio de pactos. Y eso es lo que ha estado sucediendo en nuestro tiempo. O sea que la última estación será la apoteosis del anticristo, ya propiamente sentándose en el templo, haciéndose pasar por Dios como Dios. Pero para eso necesita que hayan unas cositas que ya se están cocinando en este tiempo nuestro, pero que necesitamos saber cuáles son. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Porque ese ha sido el problema. Siempre somos conscientes de la historia pasada y nos imaginamos la futura. Y como nos decía una querida hermana, yo estaba haciendo planes ya como 30 años adelante, pero tuve que aterrizar. Ella decía que tuvo que aterrizar. Pensamos que una vez un hijo de un hermano, no voy a decir claro quién es, decía, ay, yo quería ser médico. Sí, pero ¿no le parece mejor irse para la gloria? Pues parece que no. Algunos quieren comprar casa, carro, tener beca, ir por Europa, si es posible hacer safari en África, en fin, todas las novedades de los shopping. Pero eso de que ahora no voy a poder ni comprar ni vender, inclusive lo que compro va a ser racionado, que si compro aquí 5 kilos de arroz, ya no me venden en ningún otro supermercado porque ya queda registrado con la huella en una máquina, con un contacto, con todo en orden, con todo banco de datos intercalando esto con aquello. Y ahora no puede comprar sino hasta dentro de un mes el otro 5 kilos de arroz. ¿Usted piensa que me estoy inventando esto, hermano? Es lo que están haciendo en Venezuela. Ya en Brasil salió la ley del máximo consumo
No importa cuánto usted gane, y solo puede consumir esto y lo demás, sí queda su cuenta en el banco. Y en 14 años, si es que no se ha muerto, pues se lo devuelven para ser viejito, cuando sea viejito. Esa es una nueva ley que se está cocinando en Brasil. Ya hay países donde el dinero está prohibido. En Colombia, el arroz es ilegal si lo plantaste con semilla de tu abuelo. Tatarabuelo plantó ese arroz, vendió una parte y la mejor volvió y sembró. Y el abuelo también hizo lo mismo y el nieto ahora ya no puede hacer eso. Si planta arroz de semilla, es ilegal. Ahora tiene que ser garantizado, comprado por el tratado con Europa y con Estados Unidos, y tiene que ser transgénico y tiene que ponerle tales cosas y tales otras. Y eso ya está sucediendo en Colombia. Y el arroz normal que todos ellos plantaban y nadie les dijo que era ilegal, porque se hace la ley a última hora, pupitrazo limpio, y ni siquiera se enseña a los campesinos, y le llegan los quincones a sacarle los bultos de la cosecha. Sacárselos, robárselos para destruirlos en el basurero. No me estoy inventando cosas, le estoy diciendo la noticia. Si usted ve el documento 970, ahí está todo eso periodísticamente mostrado cuando está sucediendo. Yo no me estoy inventando esto. Prohibido las semillas naturales convertidas en ilegales para tener que comprar las que no puedes guardar semilla para sembrar porque es transgénica, es un híbrido, tienes que comprar y comprar y comprar con todos los insumos. Ya hicieron prueba de las semillas ilegales y las garantizadas. Las ilegales seguían sirviendo como siempre y las otras no servían para nada. Gente que perdió su dinero comprando semillas garantizadas que no les sirvieron, y las ilegales se las decomisan. Hermanos, no estoy mintiendo, no me estoy inventando cosas, no es una novela, les estoy resumiendo así coloquialmente noticias del pasado reciente y del presente. Entonces tenemos que ver las señales de los tiempos. ¿Qué ha pasado con los reyes? ¿A cuáles quitaron y a quiénes pusieron? ¿Y cómo están las cosas? ¿Y cuál es la nueva legislación? Porque cada periodo es una especie de horno para cocinar algo. Y llegó el tiempo del fin, donde los que son van a hacerlo mejor, y los que no lo son se van a reventar por el camino. Como decía nuestro hermano Elder, llegó la era de la zaranda, donde el grano se tira para arriba y el grano vuelve a caer en la zaranda, pero la paja se la lleva el viento. Entonces, hermanos, estamos en mudanza de estación. Y hay que ver cuáles son los elementos de este kairos, o sea, de este tiempo específico de ahora. Ya no es más Roma, ni siquiera la Unión Europea. La Unión Europea es uno de los principales que está en el centro de las cosas, pero ellos van a parir lo global. Lo global se prepara en el nido de Europa, porque ella es como la punta de lanza del misterio de iniquidad, y de ahí tiene que pasar a toda tribu, pueblo, lengua y nación, y por eso están haciendo acuerdos y pactos y visitas, y vienen y van cerrando el círculo para un control total a favor del dragón y el anticristo. Y el que no lo adore, hay orden de que muera. Y no solo eso, sino que las guillotinas ya empezaron a llegar a los países. Guillotinas no para cortar libros, sino cabezas. Entonces, hermanos, hay que entender bien esto. Por eso dice acá, sigamos viendo un poquito acá.
Verso 26 del 17 de Hechos. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites, tanto en tierra como en espacio y en tiempo, los límites de su habitación. Ahora, ¿para qué es esto? Miren el objetivo: para que busquen a Dios. Cuando Dios cambia las circunstancias, tanto de lo bueno para lo malo como lo malo para lo bueno, es para buscar a Dios. En Eclesiastés dice así: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, después de Dios. Para Dios ser el único fin y sentido del hombre, Dios alterna periodos agradables y periodos difíciles. Él dice que en el día del bien lo disfrutemos, pero en el día de la adversidad consideremos. ¿Qué consideremos? Que Dios hizo los dos con un objetivo: que el hombre no encuentre sino a Dios como último bien de su vida. Y si estamos muy distraídos, Él tiene que voltear la arepa en cualquier momento. ¿Me entiende? La arepa, o sea, la torta o el bolo, como sea que lo quiera llamar. Entonces dice que todo este prefijar del orden de los tiempos y límites de la habitación, no podemos salirnos de ciertos límites. Dice, es para que busquen a Dios. Ese es el objetivo. Buscar a Dios. Porque a las buenas a veces no lo buscamos. No tenemos tiempo para Dios. Tanto nos tienen ocupados haciendo ladrillos para el faraón, que ya no tenemos tiempo para Dios. Entonces dice aquí: si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. O sea, mire cuán cerca está. Y nos movemos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, y este poeta era Cleantes, y aquí Pablo cita un pasaje del poeta Cleantes, que dijo esta frase: porque linajes suyos somos. Y el Espíritu Santo en Pablo aprobó la verdad de esa frase de Cleantes y quedó incluida en la Biblia. Siendo pues linaje de Dios, ahí aprobó el Espíritu Santo en Pablo esa verdad, que somos linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, miren dónde está hablando Pablo: en Atenas, la capital mundial de la cultura. Y en Atenas está en el Areópago, en el sitio de discusión de las novedades filosóficas. Y mire lo que le llama Pablo a esto: habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios le llama ignorancia a toda la cultura humana. Todas las bestias eran eso, bestias. Nosotros le llamamos civilizaciones, Dios le llama bestias. Grecia, una bestia. Roma, otra bestia. Babilonia, todos, Persia, todos son bestias. La civilización es el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre en un mismo espíritu, y el Padre y el Hijo por el Espíritu formándose en la iglesia. Esa es la civilización. Esa es la iglesia en el espíritu. Lo demás es bestialidad, es ignorancia. Pablo está ahí en Atenas, en la época de Roma, está en Atenas, la capital de la cultura, que seguiría la propia Roma. Y dice: Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. O sea, todas esas bestias les llegó su hora de irse, de ser puestas bajo los pies del que está a la diestra del Padre. Entonces ahora dice así: ahora
ahora ya es otro Kairos, porque cumplido el tiempo, vino el Mesías en la primera venida, que ella sí estaba profetizada con exactitud, se sabía el día y la hora, porque era en la semana 69 de las 70, y después se le quitaría la vida al Mesías el 14 de Nisan entre las 2 tardes. Y Jesús llegó en un burrito, como decía, en el día de la visitación, el día que se cumplía esa profecía, y murió el 14 de Nisan entre las 2 tardes, cuando había luna rojo sangre, como va a haber ahora en 15 días. Otra vez, ya hubo en la Pascua de este año, ahora va a ser en Sukkot. Hay 4 lunas rojas entre el 14 y el 15. Y esas son señales antes de la venida del Señor en los cielos. Cuando ustedes ven el sexto sello abierto, que es un gran terremoto de tipo global, de mudanza de los polos, vienen acompañados de lunas rojas y de eclipse solar. Todos los eclipses que vienen a continuación y las eclipses de luna sangre son los últimos de esta década y no se repetirán hasta 500 años después, y sin embargo estarán acompañando al sexto sello. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos ahí al capítulo 9, donde están abiertos los sellos. 6, capítulo 6, verso 12 en adelante. ¿Por qué menciono esto? Solo para que vamos adelantándonos al asunto de las mudanzas de los tiempos, las marcas de esas mudanzas, las señales. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Pero este no es uno de esos telúricos locales. No, por lo que vamos a seguir leyendo, es un terremoto de tipo magnético, mudanza de los polos. Hermanos, los polos ya comenzaron a correrse. El polo magnético norte ya no queda en el océano Antártico, la parte de Noruega. Ya Noruega perdió el polo. El polo magnético ya se trasladó a Siberia, del Ártico a Siberia. Muchos animales que se guían por las líneas magnéticas están desorientados y perdiéndose, como las mariposas, las abejas, a veces hasta ballenas salen todas a la playa. Y hasta los aeropuertos más adelantados ya están cambiando sus mecanismos porque la brújula ya no da donde daba antes. Y hasta los aeropuertos han tenido que adaptarse al corrimiento del polo. Entonces dice aquí, mire lo que dice vamos a volver a leer el verso 13, pero leamos el 14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, la geografía se va a cambiar. ¿Cuándo? En el sexto sello. Pero ese sexto sello es acompañado por señales en el sol y en la luna, que no se van a repetir sino en 500 años. Pero la próxima luna es en 15 días. El 8 de octubre, que equivale al 21 de Tanín, donde se profetiza que de ahí a poco sucederían esos cataclismos. Vamos a estudiarlo con más detalle. Estamos solamente adelantando que hay tiempos y estaciones y señales entre una u otra, mudanza de gobierno y mudanza también incluso en las señales del cielo y de la tierra. Entonces mire lo que dice el verso 12. Cuando abrió, es el Cordero el que abre, el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol
se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. 4 veces tiene que suceder entre el 14 y el 15. En los versículos 14 y 15 de Éxodo, donde Dios dice: este es para vosotros el primer mes del año, el de Aviv Nisan. En Deuteronomio 16:1 dice que tenemos, le dice Dios a Israel, que guarde esa fecha, y las demás fiestas, cada cosa en su día. Y Pablo dice que esas fiestas son sombra de Cristo, y que tienen que suceder esas cosas antes que Él venga. Cuando Él viene, el día y la hora nadie sabe, pero sí cuando está cerca el verano, para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Como no lo sabemos, nos va a sorprender si no estamos pendientes. Pero Pablo dice que no nos sorprende, o sea que tenemos que estar vigilantes, viendo las señales de los tiempos, porque el día y la hora nadie sabe, pero cuando está cerca el verano sí se sabe. Entonces aquí este sexto sello del terremoto global, que es el de antes de la tribulación, que es para iniciar la tribulación. No es todavía el peor es la séptima taza o copa de la ira, para terminar todo lo que puede ser removido y dejar el reino inconmovible. Eso es al final de la tribulación, la sexta taza. Pero antes de la primera trompeta, que es en el séptimo sello, en el sexto sello está este, que es el inicio de la ira, como lo van a decir incluso los grandes de la tierra cuando estén escondidos en sus búnkeres, que para eso están haciendo búnkeres ahora. Hasta arroz tienen plantado debajo de la tierra, camionadas de productos los están llevando abajo. Claro que no es para toda la población, es para la élite que se está escondiendo, porque ellos saben un poquito más de lo que está pasando en el planeta y lo que está pasando en el sistema solar, y aerolitos que vienen, etcétera, piedras que vienen a la tierra a golpear. Entonces aquí dice: cuando abrió el sexto sello, ¿ve? Este orden de los tiempos es el sexto. El primer caballo ya está cabalgando hace rato, el segundo también, el tercero también, el cuarto también. Esos caballos ya están adelantados, todos cabalgando por la tierra hace siglos. Y el quinto sello ya está también abierto. Ya hay muchos muertos en Cristo, solo falta que se complete el número, pero el sello está abierto. Cuando se complete ese número, Dios juzga al mundo con todos estos cataclismos. Y por eso el sexto es el inicio de los cataclismos de la tribulación. No es el final, es el inicio, es la hora que Dios anuncia que llegó el día. Y eso lo van a saber. Sigamos leyendo ahí. El sol se puso negro como tela de silicio. ¿Ustedes saben qué? El 14 de abril de este año, que fue la Pascua bíblica, hubo ya la primera luna rojo sangre. Muchos no sabían de esto ni se lo preguntaban, otros ya lo esperábamos y se burlaban y nos acusaban, distorsionando nuestras palabras, pero no faltó la cita. Exactamente ese día salió con el hermano Atanasio. Nos levantamos en madrugada para verlo y lo vimos, y hay fotografías que cualquiera las puede ver. Pero el próximo, que es también en otra fecha, ya no es la Pascua, que es la primera fecha, sino en Sukkot, que es la última fiesta, que es el 8 de octubre, será la segunda luna rojo sangre. Y esa fecha está prevista en la Biblia, no para la venida del Señor, sino para un aquí, de aquí, y dice la fecha, de aquí a poco empiezan todos esos cataclismos inmediatamente anteriores a la segunda venida del Señor. Luego, cuando se termine el año bíblico, el 20 de marzo, al ponerse el sol, se acaba el año y empieza el nuevo año. Ese día, justo ese día, el sol se pone negro
como tela de silicio. Y el 4 de abril, la segunda Pascua, la luna se pone rojo sangre. Y cuando llega la fiesta de las trompetas, otra vez hay un eclipse solar. Y cuando llega el 28 de septiembre del 15, la cuarta luna rojo sangre, la mega, la más grande, porque estará más cerca la luna de la Tierra y se verá la luna rojo sangre, la cuarta, la mayor. Y esas no pensaríamos que son las que acompañarán el sexto sello, porque aquí dice que lo acompañan y ellas solo se van a dar entre el 14 y el 15. Y después no se repetirán hasta 500 años. Entonces, ¿qué te hace pensar esto? Yo no sé a ti, pero a mí me hace sospechar mucho que estamos muy adelantados en las cosas. Porque va acompañado el sexto sello de estos eclipses y lunas rojo sangre, que no están previstas en ese juego que todos los días que caen son fiestas bíblicas. ¿En la mano de quién está esto? ¿No es señal de parte del Señor? ¿No dice que eso sería señales en los cielos? ¿No lo dice inclusive Hechos de los Apóstoles? Mírelo, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Habla también de las lunas rojo sangre. Hechos, capítulo 2. Viene hablando: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Anoche estuvimos con los hermanos de la iglesia en La Ligua leyendo 4 de estas visiones, de lo cual varias cosas ya se han estado cumpliendo, literalmente. En otros lugares, creo que en Maipú leímos también, creo que en ningún otro lugar. Así que esas material, dejamos una copia allá en La Ligua y trajimos otra copia para Quintero. Ahí ustedes podrán, si quieren, leerlo, analizarlo juntos, examinarlo, como dice, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, abstener de toda especie de mal, porque el Señor dijo que habría esto. Pero junto con eso viene esta otra parte: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, no el día, no, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces no importa, hermano, cuántas señales hay arriba abajo, lo que importa es invocar al Señor cada día, cada hora, depender de Él para vivir, que nos ayude en todo. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Gracias que termina con esta frase, la profecía, y no con otra. Pero aquí habla de lunas vestidas de sangre y del sol vestido de tinieblas. Son eclipses especiales, que son señales en los cielos y en la tierra antes de la venida del Señor. No estamos diciendo el día ni la hora de la venida del Señor, pero sí estamos diciendo que antesito de venir le acompañarán estas señales. Entonces, por eso desde el principio Dios habló de señales, señales de los tiempos, y habló de los tiempos y de las estaciones, y cómo Dios quita reyes y pone reyes, y así va mudando los tiempos y ha puesto medidas. Por eso era que no podía venir el anticristo mientras estuviera Roma.
y no podía venir Roma mientras estuviera Grecia, y no podía venir Grecia mientras estuviera Persia, y no podía venir Persia mientras estuviera Babilonia en su debido tiempo, porque Dios prefijó el orden de los tiempos. Pero ya pasó el tiempo de Babilonia y el de Persia, de Grecia, y Roma está en el fin. Ya todo el siglo XX fue el tiempo final de Roma, ya pasó las piernas de hierro y llegamos a los pies de barro con hierro. La Comunidad Económica Europea del acero y del carbón. El acero se hace del hierro y el carbón, que no es el de madera sino el de piedra, la hulla, se hace de barro. Y eso es, la Unión Europea ha sido esos pies con 10 dedos. Y en esos días es que la piedra, que es la piedra del ángulo, que lo mataron pero resucitó y ascendió, esa piedra viene a golpear la estatua en nuestros días y a derribarla y a establecer su reino, el de los santos en toda la tierra. Y esos son nuestros días. Nuestros días. Y Daniel 7 habla de lo mismo, solo que la cabeza de oro ahora es un león con 2 alas, los asirios y los caldeos, con 3 en la boca, que son de las naciones que ellos vencieron. El oso, que se alza más de un costado que del otro, es también como aquella otra bestia que aparece en el 8 con un cuerno más alto que el otro, que son los reyes de Persia, porque Persia era más fuerte que sus aliados los medos. Después el de bronce era equivalente al leopardo, el imperio griego, y después vino el de Roma, y al fin, durante el siglo XX, surgió la Unión Europea con 10 monarquías que para fortalecerse se asociaron con banqueros, solo que los que convocan es de parte de las monarquías, y los que son invitados son los que quieren ellos usar para su gobierno mundial. Ellos debían entregar su poder a un pequeño. Apocalipsis 17 dice, estos 10 tienen un propósito, entregar su poder, autoridad a uno, a la bestia. ¿Y qué es el Tratado de Lisboa? Es la decisión de establecer un ejecutivo europeo, y ya lo establecieron, y ya lleva 5 años haciendo pactos. El que le va a suceder en Europa ya fue nombrado, aunque no empieza, todavía está el último, y hay que estar de ojo en lo que suceda, porque el último, que va a ser global, que se le da a toda tribu, pueblo, lengua y nación, y no solo Europa, ese da a gobernar sobre 10, y la ONU ya distribuyó el mundo en 10 secciones. Solo se está esperando que se le dé el gobierno global a uno. Pero ¿a quién dice la Biblia que se le daría? Al que sale de entre los 10 de Europa. Entonces estas cosas ya están cocinándose y nosotros ni las leemos, ni nos importan. Entonces, hermanos, como hay que almorzar, yo voy a parar aquí, pero no hemos parado. Es decir, solo una sección, la tinta está todavía en el tintero, hay que ver más detalles. Solamente vimos ese plano introductorio global de las secciones de los tiempos, amén, para que sepamos que así como ha habido mudanza, la ha seguido habiendo y está aconteciendo. Y nos toca entender nuestros tiempos para que no nos deje el tren. Amén, hermanos. Vamos a orar a Dios. Querido Padre, te agradecemos esta oportunidad que nuestros hermanos, por tu dirección, prepararon con tanto cariño y cuidado. Sé con ellos, sé con todos, que todo pueda ser hecho delante de ti. Por eso te invocamos, para que nos ayudes y nos mantengas con el rostro elevado, como dice tu palabra, que cuando veamos todo esto sucediendo, irgamos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. En el nombre del Señor Jesús.
Amén y amén. Gracias, hermano.